EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. La Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre de Jesús, que Cristo instituyó reunido con los apóstoles en el cenáculo, para perpetuar en los siglos, hasta su segunda venida, el sacrificio de la cruz, confiando así a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual, en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la vida eterna, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Para ofrecerse al Padre en sacrificio de expiación único y definitivo, por la salvación eterna de todos los hombres. Para ser alimento espiritual nuestro en la Sagrada Comunión, para estar siempre su presencia entre nosotros. No hay amor más grande que el que da la vida por los amigos, nos dice Jesucristo. En la cena del Jueves Santo, Cristo instituye la Eucaristía y realiza la entrega sacrificial de su cuerpo y de su sangre, anticipando ya, en la forma litúrgica del pan y del vino, la entrega física de su cuerpo y de su sangre, la que se cumplirá el Viernes Santo en la cruz. La Iglesia actualiza hasta el fin de los siglos ese sacrificio. Por eso es memorial a perpetuidad. Haced esto en memoria mía, dice Jesús en la última cena. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Haced esto en conmemoración. In la benedizione del peccato, o face mia conmemorazione. La Eucaristía implica amor humilde y sacrificado a los hermanos. Por lo tanto, debe ir precedida de toda una vida compartida, solidaria y disponible. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. La Eucaristía es el amor más grande, dar la vida por los amigos y por los enemigos innumerables veces. Amor con amor se paga, y este amor hay que pagarlo con amor, hasta el sacrificio y por toda la vida. El Padre, al contemplar ese sacrificio de su Hijo, acto de amor obediente y sacrificado del Calvario sobre el altar, mira complaciente a toda la humanidad y a través del corazón de Cristo
derrama el Espíritu Santo con un aluvión de gracias a favor de los vivos, para que se salven, sean santificados, presentes en la Santa Misa o no, y de las almas del purgatorio, para que sean aliviadas en su purificación y lleguen al cielo. Los fines del sacrificio eucarístico son la adoración de Dios, darle todo el amor que se le debe, la acción de gracias por todos los innumerables e inmensos beneficios concedidos por Dios a la humanidad, la expiación, reparación por los pecados, dando al Padre un infinito amor, obediente y sacrificado, y la impetración, suplicar al Padre por todas las necesidades de la humanidad, en orden a ser santa y llegar al cielo. En cada Santa Misa se cumplen todas las características del sacrificio de Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo le resucitaré el último día. La última cena constituye la comida más importante de Jesús. La Eucaristía es sacrificio de comunión, por lo tanto no es una comida común. Se recibe el pan de la vida eterna. Es un banquete sagrado. La Eucaristía es un anticipo del banquete celestial, porque nos colma de toda gracia y bendición del cielo. Nos fortalece en la peregrinación de nuestra vida terrena y nos hace desear la vida eterna. Yo soy el pan vivo, el que bajó del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, nos dice Jesús a través de San Juan. La Eucaristía es Mysterium Fidei, misterio de fe, como afirma el Papa Pablo VI. Por la fe creemos que la Eucaristía está ya prefigurada en el Antiguo Testamento, en ese maná que Dios les da cada día a los israelitas. Nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica que el que quiere recibir a Cristo en la comunión eucarística debe hallarse en estado de gracia. Si se tiene conciencia de haber pecado mortalmente, no debe acercarse a la Eucaristía sin haber recibido previamente la absolución en el sacramento de la penitencia. La Eucaristía produce el aumento del amor y unión con Cristo y con su cuerpo místico, es decir, con el prójimo. Es un poderoso antídoto contra el pecado. El grado de fortaleza que nos comunica depende, en buena parte, del grado de hambre de unión con Cristo y de aborrecimiento del pecado con que nos acercamos a comulgar. ¿Quieres que Jesús elimine el pecado de tu vida? Comulga bien preparado y con la mayor frecuencia. La Eucaristía es fuente de alegría y paz espiritual. ¿Quieres que Jesús sea bálsamo para tus sufrimientos? Comulga bien preparado y con la mayor frecuencia. La Eucaristía es la clave para toda transformación moral. Cristo afirma: sin mí no podéis hacer nada. Yo llegué a la adoración porque soy miembro de la Acción Católica, en la que hay dos pilares básicos, que es la formación en la oración. Formación para conocer a Dios, porque en la medida que lo conocemos le amamos, y oración para tratar con Él en la intimidad. Y entonces la adoración para mí es eso, es el diálogo íntimo con Jesús, donde recargo mis pilas para vivir mi vida, tanto en la adoración como en la Eucaristía. He aquí que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos dice Cristo en el Evangelio. Jesucristo instituyó la Eucaristía para estar siempre presente entre nosotros. Es una presencia real, y lo es por antonomasia, porque es corporal y sustancial. Ama y se da en donación generosa de sí mismo. Jesús, al instituir la Eucaristía, le confiere intrínsecamente el valor sacramental, pues a través de ella, Él nos transmite su gracia, su presencia viva. Al adorarlo, lo reconocemos en su presencia constante a nuestro lado y sabemos que Jesús sigue entregándose por nosotros
que Él en los cielos está como resucitado y así como está en los cielos, así está presente en la Eucaristía. El Señor resucitado, presente eucarísticamente, acompaña nuestra vida, ha roto definitivamente nuestra soledad. En la Eucaristía están contenidos verdadera, real y substancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente, Cristo entero. Así lo define el Concilio de Trento. Es una presencia real por excelencia. Pues la conciencia de la presencia de Jesús en la Eucaristía pues fue después de estar un verano en misiones en República Dominicana con un sacerdote de aquí de Toledo, que después de celebrar misa, pues la gente después pues en acción de gracias se echaron a llorar, cantando, rezando, dando gracias a Dios pues por el don que era tener un sacerdote para haber celebrado la Eucaristía con ellos. Decían, pues gracias Señor porque te has hecho presente en medio de nosotros, que somos tan pobres, que llevamos pidiendo 17 años un sacerdote que pudiese celebrar con nosotros. Entonces a raíz de eso pues me di cuenta del regalo que era pues vivir en una ciudad como aquí, como Toledo, que pues tenemos muchas iglesias, tenemos misa todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche cada media hora. Y pues nada, a los que escuchen esto pues animarles a que ellos también descubran esa presencia del Señor en la Eucaristía. Por la consagración del pan y del vino, se opera el cambio de toda la substancia del pan en la substancia del cuerpo de Cristo, nuestro Señor, y de toda la substancia del vino en la substancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación. Así lo define el Concilio de Trento. Un encuentro personal con uno mismo y con Jesús. Un encuentro cara a cara con Dios. Agradecer y pasar un rato con Jesús. Es aprovechar un momento para encontrarte con Jesús. Es un rato para bajar un cambio de la rutina y para poder hablar con Jesús. Y encontrar esa comunión con Él para después salir a la vida sabiendo que Jesús me ama. Poner todo en manos de Jesús, descansar en esa paz, digamos, y salir con la confianza de que Dios te ama y actuar en consecuencia. De entregarte entero a Jesús y salir transformado después de un encuentro con Él. Para mí representa un momento de encuentro con Dios, con uno mismo, y en cierta manera es un poco más que eso porque está Él ahí presente. Creo que es un encuentro de tú a tú con el Señor, en el cual pues, se crece pues, vivamente en la amistad con Él, y es un gesto de amistad, yo lo veo muy viril, de pasarse la noche con Él, digamos, adorando y acompañándole como acompañarías a un amigo. Y bueno, a nivel personal, la adoración es algo muy enriquecedor. Uno está en silencio, cara a cara, frente a Dios, frente a Jesús presente en la Eucaristía, y eso es lo que queremos transmitir al organizar una adoración para jóvenes. Y yo creo que para ellos es algo muy fructífero y por eso vuelven muchos, ¿sí? Ya que yo creo que es algo que llena mucho. Y uno de los frutos más lindos, me parece, de la Eucaristía y de la adoración a Jesús en la Eucaristía en los jóvenes es el deseo que ellos tienen de seguir buscándolo a Jesús. Es un espacio donde pueden descansar, y creo que nos pasa a todos cuando rezamos, de poder descansar en Jesús, mirarlo a Él, sabernos reconocidos y valorados por lo que somos. Y entonces ese encuentro los jóvenes lo siguen buscando, lo desean. Y esto se traduce después en ganas de transmitírselo a otros. La Eucaristía encierra, en síntesis, el núcleo del misterio de la Iglesia. Contiene todo su bien espiritual. Cristo, nuestra Pascua. Pan y vino que dan la vida a los hombres por medio del Espíritu Santo. Así lo define el Vaticano II. Manifestación del amor extremo de Dios por los hombres. La Eucaristía es fuente, centro y culmen de toda la vida de la Iglesia. Por eso el Vaticano II afirma con insistencia que la Eucaristía es fuente y cumbre de toda la vida cristiana, centro vital de la existencia humana.
Por supuesto, la Eucaristía ocupa puesto central siempre en la vida litúrgica del monasterio, de la orden, del monje. También tenemos la adoración de la Eucaristía fuera de la misa, pero como el sagrario está siempre en el presbiterio, pues todas nuestras celebraciones están, por así decir, presididas también por la Eucaristía en su presencia real. El recuerdo de la obra salvífica de Cristo se hace bajo la forma de acción de gracias. Por eso se llama Eucaristía, es decir, acción de gracias, a todo el acontecimiento de la Cena del Señor, porque se vive como memorial de alabanza. El Concilio Vaticano II nos enseña que todos los sacramentos están unidos con el sacramento de la Eucaristía y a ella se ordenan, pues contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, Cristo mismo. La Eucaristía es el regalo más hermoso y valioso del Sagrado Corazón de Jesús. Nos introduce en él directamente y nos hace gustar sus delicias espirituales. Y la Eucaristía, como en la cruz, está el corazón de Jesús abierto, dejando caer sobre nosotros torrentes de gracia y de amor. Los apóstoles celebran la Eucaristía después de Pentecostés. María participa de la Eucaristía tantas veces como puede. Así, María es modelo perfecto de participación en la Santa Misa. Nadie como ella vive la liturgia eucarística como actualización del sacrificio de la cruz. Nadie como ella se ofrece con Cristo al Padre de modo tan pleno. Nadie como ella comulga con tanto amor el cuerpo de Cristo. La Virgen María es modelo para adentrarnos más en el misterio eucarístico. Jesucristo está real y verdaderamente presente entre nosotros. Él ha querido quedarse en la Eucaristía, y la Eucaristía es el pan de vida para los cristianos, para los bautizados. Entonces, lógicamente, cada vez que celebramos la Eucaristía y estamos convenientemente preparados, podemos participar de este alimento, que es el alimento de los viadores, de los peregrinos que caminamos en esta vida hasta llegar a la patria bienaventurada y feliz. Los santos adoran como se debe al gran sacramento de la Eucaristía. Muchos santos reciben en la comunión eucarística gracias especialísimas, decisivas en su vida. Otros santos viven alimentándose solamente con la sagrada forma. Los santos cuidan mucho la preparación espiritual para recibir la comunión, ayudándose para ello con la confesión sacramental. Las gracias que nos concede Jesús en la Eucaristía dependen en gran medida de la preparación diaria y semanal con que nos disponemos a participar en la misa y fundamentalmente a la acción de gracias, es decir, al diálogo que tenemos con Él al comulgar. La vida cristiana es una vida eclesial que tiene su corazón en la Eucaristía. No puede haber, pues, vida cristiana en un alejamiento habitual de la Eucaristía. Por ello la Iglesia dispone que el domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen que participar en la Santa Misa. Desde el comienzo del cristianismo, el domingo se celebra la Eucaristía y así se hará hasta el fin de los siglos. Para celebrar con dignidad y provecho la Eucaristía, es imprescindible adquirir conciencia y experiencia de aquellos valores humanos y evangélicos que forman parte de la celebración eucarística: la acción comunitaria, el saludo, el silencio, la capacidad de escuchar, de pedir y otorgar perdón, de vivir en fraternidad,
de agradecer, de vivir la fiesta. Y es el Cristo que nos está esperando para que nosotros le visitemos, le hagamos actos de adoración, de reparación y de contemplación. Él me mira y yo le miro. La comunión eucarística implica un doble dinamismo, un venir de Cristo a nosotros y un ir de nosotros a Él. Bellamente dice San Agustín, viene a nosotros para hacernos templo suyo, nos lleva a Él para hacernos cuerpo suyo. La comunión sacramental es el encuentro espiritual más amoroso y profundo, más cierto y santificante que podemos tener con Cristo en este mundo. La Eucaristía es principio, medio y fin de toda la acción de los católicos. Ya decía Juan Pablo II respecto de la adoración nocturna, adoradores de noche y servidores de los demás de día, aunque a veces estemos ya medio dormidos, pero algunas madres, incluso algunas esposas, dicen de sus maridos que vienen a la adoración por la noche, dicen, es que el mío, cuando va a la adoración, al día siguiente es más bueno. Pues eso, hombre. Adorar es someternos enteramente a Jesucristo, a su santísima voluntad por ser nuestro Dios, nuestro Creador y Redentor. La adoración sube muchísimo en calidad y agrado a Dios cuando lo hacemos por amor, para dar contento y gozo al corazón que tanto nos ama desde toda la eternidad. No es esencial que nosotros los católicos nos reunamos siquiera el domingo, día que Cristo resucitó, para que Él cargue de amor las pilas de nuestro corazón. La Iglesia Católica da este culto de latría al sacramento de la Eucaristía, es decir, de adoración reservada solamente a Dios, no solamente durante la misa, sino también fuera de su celebración. La adoración de Cristo en la Eucaristía, fuera de la Santa Misa, se configura como devoción a partir del siglo IX, con ocasión de las controversias eucarísticas. La celebración del Corpus implica en el siglo XIII una procesión solemne en la que se realiza una exposición ambulante del sacramento. El crecimiento de la piedad eucarística se desarrolla a partir del siglo XIII. Se difunde más y más en el pueblo cristiano, integrándose a la piedad católica común. Estas devociones nacen en el centro de Europa y de modo especial en España, donde adquieren expresiones de gran riqueza estética y popular, como el Corpus de Toledo y de Valencia. De España pasa a Hispanoamérica, donde adquiere formas variadas.
En el siglo XIV se practica ya la exposición solemne y se bendice con el Santísimo. Muchos fieles practican diariamente la visita al Santísimo, la hora santa, las 40 horas, la exposición del Santísimo diaria o semanal. Fundamentalmente, a partir del siglo XVII, comienzan a producirse fundaciones de congregaciones religiosas dedicadas al culto eucarístico, llegando a su mayor número en el siglo XIX. El primer Congreso Eucarístico Internacional se celebra en Francia en 1881. Los Congresos Eucarísticos Nacionales y Diocesanos nacen a continuación de los Congresos Eucarísticos Internacionales, queriendo profundizar su mensaje y continuar una pastoral inspirada en la Eucaristía, según lo afirma el Concilio Vaticano II. La Iglesia es precisamente la presencia viva de Jesucristo en muchas manifestaciones, en la caridad, en la Sagrada Escritura, pero de modo muy especial en las especies del pan y del vino, donde el Logos eterno, la sabiduría eterna del Padre, se nos da como alimento a los hombres, como alimento de vida eterna, o como decía San Ignacio de Antioquía, como medicina de inmortalidad. Entonces, tener el corazón y el alma centradas en el sagrario, en la Eucaristía, significa estar gustando ya de la vida misma de Dios y de la vida eterna. El desarrollo de la piedad eucarística produce en la Iglesia inmensos frutos espirituales. Los produce en la vida interior y mística de todos los santos: San Juan de Ávila, Santa Teresa, San Ignacio, San Pascual Bailón y muchos otros. El fundamento primero de la devoción y del culto al Santísimo Sacramento es la divina presencia real del Señor. Ahí está Cristo, Dios y hombre verdadero, mereciendo absolutamente nuestra adoración y suscitándola por la acción del Espíritu Santo. Tanto es el amor de Cristo hacia el hombre que no le basta darnos la gracia de la fe, sino que confirma su presencia real en la Eucaristía, presentándonos multitud de milagros eucarísticos, en donde se manifiesta el gran misterio a los ojos humanos. Daroca, Lanciano, Simbaya y tantos otros. El culto eucarístico, ordenado a los 4 fines del santo sacrificio, es culto dirigido al glorioso Hijo encarnado, que vive y reina con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Es, por lo tanto, un culto que presta a la Santísima Trinidad la adoración que se le debe, nos dice Juan Pablo II. Es decir, adorando a Cristo en la sagrada forma, se adora a Dios uno y trino. La Iglesia vive de la Eucaristía. El Santísimo es al mismo tiempo sacramento sacrificio, sacramento comunión y sacramento presencia. La presencia eucarística de Cristo se ordena a la comunión sacramental y espiritual. Por lo tanto, la adoración eucarística debe tener siempre forma de comunión espiritual. La experiencia es que verdaderamente si comemos y bebemos de su cuerpo y de su sangre, estamos con Él, Él permanece con nosotros y podemos transformar el mundo, porque Jesucristo es la escuela del amor, de la evangelización, y es ahí donde nos alimentamos.
Venid, cristianos, descubramos que Jesús no nos falla. La adoración eucarística es un trato admirable en donde se incrementa la fe, la esperanza y la caridad. Se disfruta del trato íntimo del Señor siendo uno de los aspectos más preciosos, una anticipación de la visión beatífica. La adoración es el sentimiento profundo y desinteresado de reconocimiento y acción de gracias respecto de su Creador. La adoración nocturna es un movimiento de adoración eucarística, como hay otros. Su peculiaridad es que adora al Señor en vigilias, durante la noche. Igual que los primeros cristianos, retomando la tradición de los primeros cristianos, que celebraban grandes solemnes vigilias que culminaban con la Eucaristía, con la misa. Nosotros tenemos la misa siempre y después la liturgia de las horas seguida a la misa con el Santísimo expuesto. Entonces esta es nuestra peculiar adoración. En cuanto a lo que es la adoración nocturna, me parece que es un cargar pilas por la noche para durante el día llevarlo pues, a toda la gente que nos rodea, a todas las personas. Soy una persona que he sufrido mucho y el sufrimiento desde la Eucaristía se ofrece mejor y se asemeja como Cristo en la cruz, que no sufrió por sufrir, sino que sufrió por amor. Os animo a todos para que seamos adoradores de Jesús sacramentado, que siempre es nuestra fuerza y nuestro aliento. Participando en la Eucaristía, Jesús recibe de nosotros el más noble culto de adoración, acción de gracias, reparación, expiación e impetración. Es importantísima la preparación para recibir la comunión, pero también es importante la acción de gracias. Cristo está presente en nuestro corazón y nada desea tanto como llenarnos de bendiciones. Si bien nos visita como huésped cada vez que comulgamos, ¿cómo no dedicarle el debido tiempo para hablar con Él? Visitando al Santísimo Sacramento, vivo en cada iglesia, Jesús recibe adoración y amor de nuestra parte. Por eso está encendida la lamparita, símbolo de la presencia viva de ese corazón que palpita de amor por todos. Jesús nos espera cada día y noche en el sagrario, siempre disponible a escucharnos y a fortalecernos. Damos culto a Jesús Eucaristía, haciendo la comunión espiritual, ya sea que estemos en el trabajo, en el estudio o en la calle. Es ese recuerdo, que es deseo profundo de querer recibir a Cristo con aquella pureza, aquella humildad y devoción con que lo recibió la Santísima Virgen. Participando de la hora santa, Jesús recibe también reparación. Cada pecado nuestro hiere su divino corazón. Con la hora santa, reparamos nuestros pecados y los pecados de la humanidad. También los primeros viernes de cada mes son ocasión maravillosa para reparar a ese corazón que tanto ha amado a los suyos y que no recibe de ellos sino ingratitudes y desprecios. El culto eucarístico es la respuesta de correspondencia nuestra al amor del corazón de Jesús, pues es en la Eucaristía donde ese corazón palpita de amor por nosotros. Adoremos, pues, al mismo Cristo en el misterio de su máximo sacramento. Adorémosle de todo corazón, en oración solitaria o en reuniones comunitarias, privadas o públicamente, en formas simples o con toda solemnidad. Que el silencio frente al sagrario se transforme en una conversación sublime con el Creador.
Bendita sea la hora en que los labios de Cristo se abren para decirnos: sabed que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Beato Manuel González. En primer lugar es el acontecimiento mismo, ¿no?, de la reunión de obispos de todas partes del mundo junto con el Papa, y que aportan, si no significa caminar juntos, la palabra griega, bueno, aportan el testimonio, la visión de la Iglesia en todas partes y en cada lugar, porque la Iglesia no es como un banco internacional, que está en todas partes, pero multiplicando lo mismo. En algunos lugares hacen el mismo edificio, por supuesto el mismo logo. La iglesia, en cada iglesia local, es la misma y es a su vez distinta, porque asume. Entonces, en eso es una riqueza inmensa el sínodo, ver uno dice la iglesia, a veces hay la imagen de que como que es de otro tiempo, no hay una sociedad más actual que la iglesia en todos los pueblos, con una variedad de situaciones enormes, por ejemplo, los que están en países islámicos. Algunos son la población más antigua con el Medio Oriente y tiene una gran conciencia, a pesar de ser minorías, de que ellos vienen desde el principio. Otros están en lugares en que no pueden ni hablar, solamente se limitan al testimonio y valoran ese poder de dar testimonio de Jesús. No puede haber conversiones, porque está penado, en fin, etc. Así que, y en otros lados, unas masas inmensas y un crecimiento de la iglesia en África es casi exponencial, ¿no?, sobre todo en la África subsahariana, ¿no? Entonces sí que la iglesia, ve una riqueza enorme, como testimonios, algunos que golpean, como era un obispo que venía de Camboya, él es francés, de una congregación. En Camboya prácticamente mataron a todos los cristianos, los Pol Pot, no sé cómo se llamaba, y los Khmer Rouge, todo eso. Y bueno, y él fue al pueblo ahí, no había nadie, fue un convertido, ahora son 200 convertidos. Pero digo, cómo la verdad del Evangelio surge prácticamente, uno diría, de la nada. Entonces digo, ese tipo de cosas son unas experiencias enormes, ¿no?, de lo que es la iglesia en distintas partes, y la fidelidad es perseguida en muchos lados. Ustedes saben que la persecución a la libertad religiosa en el mundo mayor es a los cristianos, incluyendo todas las denominaciones cristianas, no solamente los católicos, cosa que sale relativamente poco en la prensa, pero es así. Entonces digo, una iglesia martirial, una iglesia testimonial, una iglesia con y todos en esa variedad, hasta un de lenguas que era cansador, porque si bien sean 5 o 6 lenguas, después se multiplican, porque el inglés es pronunciado por todos los pueblos que lo tienen como inglés, ¿no? Claro, el español a nosotros es fácil. Pero así que una riqueza de variedad de iglesia, y todo, con la misma fe, los mismos sacramentos, la misma comunión y la misma misión de anunciar a Jesucristo. Por eso digo, la experiencia, que no solamente es la experiencia de catolicidad, por supuesto, además las celebraciones con el Papa, cantar el credo todos juntos, es una cosa que hace la unidad de la Iglesia de un modo extraordinario, con historias distintas, con procesos distintos, y una misma comunión, hablamos el mismo lenguaje, porque la fe toca la realidad. La fe católica, la fe cristiana, no es una ideología,
sino que la realidad es Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Iglesia, los sacramentos, los hermanos, una gran riqueza. Y por ello también un cierto acento que puso todo el sínodo para la nueva evangelización, que pues hablamos un poquito, pero acento en la autenticidad de la vida de la fe. O sea, que no es como todo anuncio, nace de la verdad de la vida cristiana. O sea, no es un programa más aceitado de propaganda, sino que el testimonio de la santidad y la coherencia de vida, el testimonio de la entrega, del amor a Dios, del amor. Así que eso había también en el sínodo, aparte, es un poco cansador, cada uno de los 260 padres sinodales habla 5 minutos. Así que hay que escuchar 260 exposiciones de 5 minutos. Después hablaban también, creo que son 4 minutos, los representantes de iglesias. Y también cristianos, religiosas, laicos, hablaban 4 minutos. Que era muy interesante, por unos testimonios muy ricos. Así que da una diversidad enorme del impulso por anunciar el Evangelio. Y quizás el sínodo, su primer efecto, dentro de ese movimiento de anuncio del Evangelio, es que lo relanza. Lo relanza como tema, lo relanza en las personas que en la preparación, hay todo un camino de preparación al sínodo, y también lo relanza a la nueva evangelización, que quizás sería el segundo elemento del sínodo. Bueno, el Papa es el que eligió el tema, eligió la nueva evangelización para la transmisión de la fe. Un tema un poco complejo porque es relativamente amplio, más preciso cuando fue la Eucaristía, la palabra de Dios, la familia. Un poco parecido fue el sínodo sobre la evangelización, después del cual Pablo VI escribió la Evangelii Nuntiandi, que hubo un relanzamiento del concilio en clave y la relación con el mundo en clave de evangelizar. Este quiere ser un poquito lo mismo, en otras circunstancias, volver a lanzar, pero con una determinada óptica. Después los temas se mezclan, la visión se mezcla, pero se podría ordenar como 3 grandes dimensiones de la evangelización dirigida a los creyentes, practicantes, que piden los sacramentos, en lo cual cada generación tiene que renovarse y cada uno tiene que crecer. Lo que llamamos una pastoral ordinaria, con las misas, las parroquias, los colegios, pero hacia los que quieren alimentarse y crecer en la vida cristiana y en la vida de la Iglesia. De otra parte estaría la missio a gentes, o sea, las naciones donde el Evangelio no ha llegado o está recién llegando. Parte de eso es África, aunque ya van teniendo, digamos, iglesias locales, pero en fin, de todos modos tienen 40 años, 50 años de iglesias locales con clero propio, un poco más. Y ciertamente el mayor continente de missio a gentes es Asia, donde el cristianismo es una gran minoría. Con lo cual plantea otra cosa, en Asia más todavía la relación con esas grandes culturas, con sus grandes sistemas religiosos o filosóficos, ¿no? Que es totalmente distinto de los occidentales. Bueno, y en el medio, la nueva evangelización, no como lo planteó en su principio el Papa, tema que ya viene de antes, aún viene ya hasta del concilio, ¿no? Es cómo ir, por un lado, los cristianos bautizados que se han alejado, que han perdido la fe o que no la tienen muy débil, y a la gente del mundo que fue cristiano, por lo tanto que en su cultura estuvo el anuncio del Evangelio y ya ni siquiera se sienten tocados, o ya tienen a priori una respuesta negativa, eso es de otra época, no coincide con el hombre moderno, o las concepciones que tienen no les permiten aceptar el Evangelio. Primeramente era para esto el sínodo. La América Latina, es verdad, es la única región del mundo que tiene algo, el CELAM. O sea, todos los otros lados tienen a lo más una reunión de presidentes cada tanto. Por ejemplo, en Europa es los presidentes de las conferencias episcopales, pero no tiene una estructura permanente. Entonces, en ese sentido, y también Asia tiene una reunión de presidentes, secretarios cada tanto. Entonces, en ese sentido, es verdad que América Latina da respuestas. Ahí en el sínodo, de repente se paró un padre y preguntó por qué los latinoamericanos citaban tanto a Aparecida y no el sínodo continental de América, porque los demás se referían, lo que tenían colegial
por zonas, y a veces unas zonas medio arbitrarias, porque Asia iba desde Medio Oriente hasta el Japón, ¿no? Pero eran los sínodos continentales. Tuvo que explicarles que, bueno, existía el sínodo, entonces que América Latina, que no es el continente entero, que la Iglesia en América es para el continente entero, bueno, tiene sus caminos, y que había hecho además la conferencia de Aparecida hace 5 años, por lo tanto tiene, bien o mal, su pensamiento y además su alimentación con eso, ¿no? Que continúa, que es la organización del SEA. En eso es verdad, tenemos una potencialidad y un cierto reencontrarse, un mecanismo que hace no quedarse de alguna forma. Nos encontramos en Zaragoza, en el antiguo Reino de Aragón. En esta iglesia, en la Basílica Catedral del Pilar, se encuentra una pequeña y bella imagen muy querida por el pueblo español. Se trata de la Virgen del Pilar, cuya tradición se remonta a los tiempos del apóstol Santiago y cuya fiesta nacional coincide curiosamente con el día en que Cristóbal Colón descubrió América. Zaragoza es una ciudad milenaria, testigo de hechos asombrosos para la vida de la Iglesia. Según cuenta una muy antigua tradición, las aguas del río Ebro vieron llegar, hacia el año 40 de nuestra era, a un gran personaje, el apóstol Santiago. Su misión, como es de suponer, era anunciar el Evangelio, convirtiendo el corazón de los hispanos. Pero no le fue nada fácil. Aquí ocurre el hecho milagroso. La Virgen María, que aún vivía en este mundo, lo visitó, confortando y alentando el alma del apóstol, como siempre hace con sus hijos. La Virgen del Pilar de Zaragoza es una tradición antiquísima en España, antiquísima, ¿eh? Hay datos fehacientes de la alta Edad Media, es decir, aproximadamente en el siglo X, que hay datos claros escritos. La tradición es sencillamente que cuando Santiago el Apóstol, Santiago el Mayor, vino a España a hacer su apostolado, es decir, su labor catequética, pues llegó a Zaragoza y Santiago estaba como muy desmoralizado, porque le costaba mucho que la gente se convirtiese, los iberos y los celtas que estaban entonces por aquí, y los romanos que estaban por aquí, pues le costaba mucho la conversión de los españoles, de estas personas, y la Virgen del Pilar se le apareció a orillas del Pilar, a orillas del Ebro, para confortarle, y le trajo una columna, que es por eso se llama Pilar, es una columna, para indicar la fortaleza, que era la fortaleza de la evangelización. Santiago entonces tenía 7 discípulos, que se llaman los 7 varones apostólicos, que le acompañaban en aquella aparición. Y desde entonces, dice la tradición, que es cuando la Virgen estaba en carne mortal, es decir, que antes de morir la Virgen, que es la aparición, y desde entonces hay una tradición oral, y ahí se hizo una pequeña capilla, y después se hizo allí una iglesia románica, después una iglesia gótica, y después se hizo el actual templo, que es una maravilla, que es enorme. Esta tradición, profundamente arraigada en el corazón de los españoles, presenta algunos elementos que la diferencian de otras manifestaciones de la Virgen. Se trata, en primer término, de una venida, es decir, de una presencia en vida. Por otro lado, Santa María viene con un pilar o columna, un elemento único y diferenciador de esta tradición.
con el Pilar, la Madre Santísima viene a sostener el empeño evangelizador del apóstol Santiago. María es la mujer fuerte de la fe. En ella se apoyan sus hijos y a ella le cantan y le dan lo mejor de sí con amor filial. Decir Pilar es decir Aragón, es decir su fe, su historia, sus gentes. Por tanto, la que acoge eminentemente a todo. Basílica del Pilar, porque somos aragoneses y los aragoneses no podemos pasar sin el Pilar. Es para nosotros nuestro norte, nuestra guía y nuestra luz. Y eso es lo que hace que vengamos a hacerle la misa aragonesa, si habéis estado lo habréis visto, y la ofrenda de flores, que es como un homenaje muy especial para la Virgen. Sí, soy de Zaragoza, aragonesa, sí. Y la Virgen del Pilar es patrona de la hispanidad y reina de los aragoneses. La llevamos todos en nuestro corazón. Es la madre que nos cobija a todos y todos venimos al Pilar porque queremos a la madre y eso es nuestra Virgen. El templo de Nuestra Señora del Pilar es una hermosa joya del arte barroco en Aragón. Amplio, diáfano y luminoso, de gran efecto y belleza. En el corazón de la basílica, como una corona de piedras preciosas, se levanta la Santa Capilla, obra maestra del arquitecto Ventura Rodríguez, quien edificó esta pieza del templo sin mover de su sitio el Pilar de la Virgen. Aquí peregrinan miles de fieles de España y también de América Latina para visitar a su madre, porque la Virgen del Pilar es considerada reina y madre de la hispanidad. La presencia maternal de Nuestra Señora del Pilar cruzó el océano con las 3 carabelas que descubrieron América. La feliz coincidencia de aquel 12 de octubre de 1492, con el día de la fiesta del Pilar, manifiesta la ternura de la Virgen y sus cuidados por la evangelización en el nuevo continente. Bueno, en España siempre esto se ha vinculado a las dos fechas, la fiesta del Pilar y siempre ha habido como una cierta sintonía entre la evangelización americana y la Virgen del Pilar. Es que Dios no hace las cosas por casualidad, sino siempre hay una providencia divina. Y para los españoles, y para mucha gente de España al menos, es como una caricia de la Virgen que ese día se haya descubierto América, que es la fiesta de la Virgen del Pilar. El Pilar significa la fortaleza de la fe. Esta devoción a la Virgen María está fuertemente enraizada en España. Sus raíces son sólidas y han dado frutos a lo largo y ancho de América, el continente de la esperanza, que una vez fue evangelizado bajo el estandarte de María y donde hoy florecen tantas y tan queridas devociones a la Madre de Dios.